Saludos, bendiciones, hermanos, en nombre del Señor, esta mañana. Es un privilegio, como siempre, estar reunidos para recibir la palabra de Dios. Y pues espero que me quede voz después de tanto cantar esos himnos. Creo que ya gasté mucha voz, a ver si me dura para predicar. Pero vamos a iniciar orando en esta mañana. Acompáñenme a orar. Padre, gracias que en tu bondad, tu misericordia, nos has sostenido otra semana y nos has permitido reunirnos en este lugar una vez más para escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que me ayudes en esta mañana. Tú conoces mi debilidad. Úsame, Señor. Dame de tu Espíritu Santo para poder proclamar tu palabra con poder. Y Padre, danos todos corazones dispuestos, abiertos a recibir y obedecer tu palabra. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Terminamos hace 2 semanas con primera a los tesalonicenses y continuamos hoy con la segunda epístola. Y vamos a dar lectura a este primer capítulo de segundo a los tesalonicenses. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz de parte del Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia de fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo es justo que delante de Dios Él pague con aflicción a quienes nos afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamado y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, pues como ya ven, hoy iniciamos un nuevo libro de la Biblia y pues aunque es otro libro, pues es una carta dirigida a la misma iglesia en Tesalónica. Esa iglesia, la carta anterior que hemos estado estudiando ya varios meses, y es escrita por las mismas personas.
Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, aunque es nuevo, en realidad es como una continuación de la misma serie, vamos a decir. Y vimos, si se acuerdan, en Primera Tesalonicenses, después que Pablo, después de irse de la ciudad de Tesalónica a causa de persecución, al poco tiempo se preocupa por los tesalonicenses, ¿verdad? Es una iglesia nueva, no tienen mucho tiempo en el Evangelio y Pablo tiene que irse y se preocupa Pablo por la situación de ellos, por su fe de los tesalonicenses. Entonces Pablo decide mandar a Timoteo a visitarlos. Timoteo regresa de esa visita con buenas noticias y algunas preguntas. La buena noticia es que iban bien y están creciendo, pero hay unos asuntos ahí y los tesalonicenses tienen algunas preguntas. Entonces Pablo escribe una carta, primera a los tesalonicenses, respondiendo a ese reporte y las preguntas que ellos tenían. Y posiblemente Timoteo o Silvano, no sabemos, lleva y les entrega esta carta, y al regresar de entregar esa carta, les cuenta a Pablo unas cosas más, que ahí continúan, están bien, pero siguen algunas cosas ahí a los que Pablo posiblemente quiera responder. Y es en ese contexto entonces que Pablo les escribe esa segunda carta a los tesalonicenses, posiblemente menos de 6 meses después de la primera, es lo que piensan la mayoría de los estudiosos de esos tiempos y la Biblia. Y al parecer hay persecución aún en Tesalónica. Eso era un elemento muy prominente en la primera carta y sigue la persecución, y parece que incluso quizás ha aumentado, se ha puesto aún peor esa situación de persecución ahí. También en Tesalónica hay un rumor circulando ahí acerca de la segunda venida de Cristo, que surge al parecer porque hay una carta que lleva el nombre de Pablo, aunque no es de Pablo, circulando ahí y provocando un rumor y preguntas acerca de la segunda venida. Pablo menciona esto al inicio del capítulo 2. Y veremos también que una vez más Pablo habla a los que no están trabajando. Había mencionado esto en la primera carta, y ahora sí en la segunda carta les habla a estos que no están trabajando más fuerte aún. Entonces vamos a entrar ahora en este primer capítulo, y básicamente vamos a seguir los encabezados que tú tienes en tu Biblia, las divisiones de 1 a 5, de 6 a 10 y de 11 a 12, 3 secciones. Los primeros 2 versículos, el saludo de Pablo a la iglesia, es el mismo saludo que estudiamos al inicio de la carta, la primera carta. De hecho, son las mismísimas palabras aquí que Pablo utiliza en la primera carta y que ya estudiamos. Entonces, vamos a versículo 3, donde nuevamente, en versículo 3, Pablo da gracias por esta iglesia. Ese es un tema recurrente en Tesalonicenses. Pablo dando gracias por esta iglesia. Y casi se escucha ahí como que Pablo siente una obligación de dar gracias por esta iglesia, ¿verdad? Es justo, dice, que demos gracias a Dios por ustedes. Pablo dice, esta iglesia, ustedes merecen un agradecimiento a la altura o que es digna de su fe, ¿verdad? Pablo da gracias por ellos. Bueno, ¿por qué habla así Pablo de esta iglesia? Bueno, menciona algunas cosas ahí. En primer lugar, tienen una fe, esos hermanos, que aumenta, que crece, ¿verdad? Su fe está creciendo. Ellos confían más en Cristo ahora de que creyeron en Él cuando iniciaron su caminar con Cristo. Están creciendo en su fe.
¿Se acuerdan? En la primer capítulo de primera los Tesalonicenses vimos que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Un intercambio, un cambio más bien impresionante que vimos ahí. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Entonces esa es una gente que poco tiempo antes, por toda su vida, ellos habían adorado a dioses falsos. Confían en esos ídolos. Y ahora están confiando en Cristo. Y su fe crece cada vez más. Y Pablo es agradecido cuando ve esto. Y también menciona que su amor abunda más. Su amor está creciendo también. Su amor abunda. Es una iglesia de abundante amor. Increíble las palabras que Pablo usa. Pablo dice que su amor abunda hacia los demás. Y me pregunto si ellos demostraron ese amor a sus enemigos, a los que les estaban persiguiendo en ese momento, porque hay persecución, ha habido persecución, pero Pablo dice su amor en ese contexto abunda hacia los demás. Seguramente Pablo les había enseñado en su tiempo ahí las palabras de Jesús del Sermón del Monte, cuando Jesús dijo, pero yo les digo, en mi reino, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Ellos estaban siendo perseguidos. Y yo quiero pensar que ellos demostraron ese amor hasta a sus enemigos, los que les estaban persiguiendo. Y en versículo 4, Pablo dice, por todo eso, hablamos de ustedes con orgullo. Les presumo, Pablo dice, ¿verdad? Por todas partes les presumo. Pablo se reúne con un grupo de hermanos en otra ciudad, otra región de Grecia ahí, y empieza a hablar de los tesalonicenses. Oye, ellos han huido de su fe. Déjame les cuento cómo han crecido, la maravillosa obra que Dios ha hecho con ellos. Es como si Pablo mismo estuviera impactado al comunicar a otros que esos hermanos, en medio de persecución, en medio de mucha dificultad, no solo están aguantando la persecución, están creciendo, están floreciendo en ese contexto. Pablo es impactado con esta iglesia y la maravillosa obra que Dios ha hecho ahí. Ellos están demostrando una perseverancia, un fe en medio de terrible dificultad. Y Pablo dice, por eso hablamos con orgullo de ustedes. Y es importante, ya que mencionamos ese tema de la persecución, recordar que y eso no es un tema simplemente de aquel entonces en Tesalónica, en la iglesia primitiva. La persecución de los cristianos sigue hoy. Aquí en el sur de México es un lugar donde hay persecución de cristianos. Hay personas en la sierra de Oaxaca y Chiapas que han sido corridas de sus pueblos, han perdido sus casas, también en el Medio Oriente, ciertos países de la África. Es una región muy hostil al Evangelio. Muy difícil para los cristianos vivir en esos contextos. La persecución sigue. Y también en países como Estados Unidos y Canadá, la presión hacia los cristianos de una sociedad secular se aumenta todos los días más y más. Vi una noticia de que pusieron un cerco alrededor de una iglesia en Canadá en esta semana porque no quieren que se reúnan en ese tiempo en que hay COVID y todo esto, y literalmente los están cercando a la iglesia para que no puedan. Eso es persecución. Sigue hoy. Y hermanos, tenemos que recordar que de un día, de una forma u otra, la persecución va a tocar nuestra puerta también. Y el apóstol Pedro dice en su carta que Pedro escribe,
dice, hermanos, no se sorprendan con la prueba de fuego que vendrá a ustedes. Pedro les dice, hermanos, cuando venga persecución, cuando venga una prueba de fuego, no se sorprendan. Eso es de esperarse para ustedes como cristianos. No les debe sorprender. Apenas estaba yo estudiando en una de mis clases la historia de la iglesia y leí mucho sobre la iglesia de los primeros 2 y 3 siglos después de Cristo. Y todos esos personas que se convirtieron a Cristo, y eran muchos, miles, se convirtieron a Cristo sabiendo de entrada que esto probablemente va a implicar persecución. Ellos aceptaron a Cristo, se unieron a la iglesia en ese contexto, con ese entendimiento ya de entrada. Yo sé que probablemente esto implique en algún momento que enfrente yo persecución del gobierno romano. Así que es un recordatorio que necesitamos pues tener presente siempre, esa realidad de la persecución. No es algo que se terminó hace miles de años y ya vivimos en paz. Aunque no enfrentamos mucha persecución aquí, es una realidad que probablemente un día venga. Y aquí vemos una iglesia, vemos un grupo de cristianos nuevos en su fe, pero que están pasando pruebas, que están pasando persecución y dificultades, y sin embargo están creciendo. La persecución, al parecer, no es un impedimento para que ellos crezcan en su fe. Y Pablo da gracias por eso. Versículo 5. Versículo 5. Ahora, antes de llegar a versículo 5, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando pasan una dificultad, una tribulación en su vida, sea un día muy difícil, un problema de salud, quizás una circunstancia económica que te golpea fuerte, el rechazo de una persona, una circunstancia que sí te afecta, que te pega, que te hace desanimado quizás? ¿Cuántos de ustedes empiezan a preguntarse, a ver, ¿será que yo hice algo? A ver, ¿cómo pequé yo para que esto o sea, seguramente esto me está pasando porque de alguna manera me alejé de Dios, o Dios está permitiendo esto para que esto me venga a mi vida para que yo vea. Esto ha de ser un castigo de Dios, ¿verdad? Me imagino que algunos de ustedes han pensado así. Personas me han dicho a mí, me han preguntado, oye, me está pasando esto, ¿crees que será porque yo hice algo y ahora Dios me está...? Pero es interesante que Pablo no piensa de esta forma en cuanto a tribulaciones y persecuciones. Ahora, es cierto que a veces vienen problemas, vienen dificultades, pruebas a nuestra vida como un resultado directo de nuestro error, nuestro pecado, pero Pablo realmente no piensa así. Versículo 5 dice, Pablo, todo esto que ustedes están pasando es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues Pablo está diciendo que este sufrimiento que ustedes están enfrentando es evidencia que han sido hechos dignos de ser parte del reino de Dios. O sea, su perseverancia es evidencia, es una prueba de que Dios los ha redimido. Dios los ha hecho parte de su reino. Su valor, su coraje en la prueba demuestra que Dios está con ellos. Porque de otra manera no sería posible
aguantar como ellos están aguantando, ¿verdad? O sea, la veracidad de su fe es expuesta, es manifiesta. ¿Dónde? ¿Cómo? En medio de las pruebas. Qué interesante. Ahí se demuestra que su fe de estos hermanos es genuina. Piénsalo así. ¿Cuál es la demostración más clara del amor de mi esposa para mí, hacia mí? Es que me dé unos chocolates en el día de amor y amistad, que me agarra de la mano y me da un besito si le llevo a comer un helado. No, la demostración más clara de su amor es que ella me sigue amando, permanece a mi lado, continúa sirviéndome aun cuando le lastimo. Cuando por mi necedad introduzco un elemento de prueba a la relación, a su vida, que ella me sigue amando, ¿verdad? Es ahí en ese momento que se hace evidente que su amor por mí es verdadero, ¿no? ¿Sí me entiende? Que me ama no solo cuando todo va de maravilla, pero que me sigue amando cuando hay dificultad, permanece a mi lado cuando soy una persona difícil de amar. Y Pablo está diciendo aquí, las pruebas no son evidencia de que Dios los está castigando por algo que han hecho, porque ellos habían hecho lo correcto, ¿verdad? Pablo agradece su fe. Las pruebas y el hecho de que ellos permanecen fieles a Dios en medio de ellas es evidencia de que su fe es verdadera, que han sido verdaderamente redimidos por Cristo. Así que yo te quiero decir que si en la semana pasada pasaste por una prueba difícil, o en el mes pasado has estado pasando dificultades fuertes en su vida, pero hoy estás aquí, pero hoy estás permaneciendo en Cristo, hoy estás permaneciendo en su palabra y en obediencia a Él, eso es evidencia de que su fe es verdadera, que ha sido considerado digno del reino de Dios. Y eso da esperanza, ¿verdad? Eso nos da esperanza. Y yo creo que ellos, los tesalonicenses, ellos tenían que escuchar esto. Ellos necesitaban escuchar esas palabras de Pablo. Dios les ha considerado dignos de su reino. Y quizás hoy tú también necesitas escuchar esa palabra. Pero hay otro lado de la moneda de esa persecución, de esa aflicción que ellos están enfrentando. Hay más que contar sobre esa historia de pruebas. La persecución que ellos están enfrentando, los tesalonicenses, tiene una fecha de caducidad. No es permanente. Y Pablo los consuela ahora en versículos 6 al 10. Versículo 6 dice: porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. En el caso particular de los tesalonicenses, la tribulación que ellos están enfrentando viene pues a manos de personas que rechazan a Dios, que quieren extinguir el avance del evangelio en Tesalónica, quieren apagar la fe de los tesalonicenses, ¿verdad? Y sí, Dios está permitiendo que estas cosas sucedan para que su fe sea probado, pero Dios no ignora los que están detrás de esa persecución. Dios no ignora las personas que están haciendo esas cosas, y Dios va a hacer algo al respecto. Dios, dice versículo 6, traerá a cuentas cada injusticia hecha a su pueblo. Ningún acto de ellos será pasado por alto. Y aunque hay cosas, hay injusticias que hoy quedan impunes, un día Dios hará justicia.
Un día Dios hará justicia. Y eso da esperanza también. Eso da esperanza porque a lo mejor algunos de los tesalonicenses pues han perdido sus negocios, han perdido sus terrenos, han perdido su trabajo porque negaban ofrecer incienso al emperador y decir César es el Señor, algo que se pedía de los ciudadanos romanos en aquel tiempo. Y los cristianos dijeron, solo hay un Señor y su nombre es Jesús. ¿Cómo podemos decir que César es el Señor? Se negaron a hacerlo. O quizás porque negaron participar en un festivo de su pueblo en honor a uno de los dioses romanos. Y han perdido cosas de valor. Están sufriendo y ellos sienten profundamente lo injusto y lo incorrecto de lo que les ha pasado. Y Pablo les dice, quiero que ustedes sepan que para Dios es justo. Es justo. Su justicia requiere que ellos sean pagados con aflicción. Algún día. Un día la balanza será corregida. Ustedes serán vindicados. Habrá un gran invertir de las cosas y los que los oprimen recibirán su pago justo por lo que han hecho. Y Dios lo hará. Dios tomará venganza o retribución. Y la Biblia es clara. Y Pablo quería que los tesalonicenses lo entendieran también, que suya es la venganza. La venganza, el corregir, el rectificar esas injusticias, eso le pertenece a Dios, no a nosotros. Si miras al otro lado de la página, en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 15, dice, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, no tomen venganza, eso pertenece al Señor. La venganza, la retribución no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios y Él lo hará. Versículo 7, la esperanza de alivio para los tesalonicenses, sin embargo, no es inmediata, ¿verdad? Versículo 17, pero Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado. Así que, ¿cuándo vendrá ese alivio? ¿Cuándo vendrá reposo del sufrimiento? Cuando sea revelado Cristo. Cuando venga Cristo otra vez. Y no es si viene otra vez, es cuando viene, cuando venga. ¿Verdad? Hermano, tenga usted la certeza de que viene otra vez Cristo. Va a ser revelado una vez más en este mundo. Bueno, ¿cómo vendrá? Pablo dice ahí en versículo 7 que vendrá con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Imágenes impresionantes. Será una cosa incomparable a todo lo que el mundo haya visto antes. Nada que este mundo ha visto se compara con lo que veremos en ese día. Como cantamos a veces, ¿verdad? Viene con poder. Todo ojo lo verá en ese día. Y vendrá en su segunda venida, hermanos, de manera completamente distinta a cómo vino en su primera venida, como vino la primera vez. Bueno, versículo 8, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Dice que viene a dar retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y aquí es como que Pablo abre la categoría un poco. Yo creo que obviamente los que están afligiendo a los tesalonicenses, ellos van incluidos, pero Pablo como que amplía la categoría y ahora dice, dará retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. O sea, Dios traerá castigo y juicio también sobre los que no se someten a la palabra de su Creador. Dios, hermanos, es paciente. Dios es grande en misericordia, dice la Biblia, pero un día esa paciencia, un día esa misericordia terminará.
Un día se agotará. A veces la Biblia habla de ese mundo incrédulo como con términos que evocan compasión, ¿verdad? El mundo es esclavizado, el mundo es ciego, el mundo incrédulo es perdido, atrapado en pecado, en tinieblas. Imágenes que evocan compasión, pero hay otras metáforas que la Biblia utiliza. En Romanos vemos que la humanidad incrédula, Pablo dice en Romanos 1, ha cambiado la verdad por la mentira. Ellos aman las tinieblas más que la luz. Son llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, detractores, aborrecedores de Dios, sin amor, insolentes, sin entendimiento, indignos de confianza, despiadados. Y dice Pablo que aunque conocen el decreto de Dios, eso es impresionante, aunque conocen el decreto de Dios y saben, ¿qué saben? Saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuál es su respuesta ante este conocimiento? No solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. Impresionante. Y aquí Pablo habla del mundo incrédulo como los que no obedecen, los que rechazan la oferta de perdón, de misericordia, rechazan el único remedio gratuitamente ofrecido a través de Jesús y en su orgullo persisten en llevar su propio camino. ¿Y qué dice la Biblia de los orgullos? Que Dios se opone a los orgullos. Dios resiste al orgulloso, dice Santiago. Así que vemos aquí en versículo 8 la gran bifurcación de la humanidad, ¿verdad? Cuando llegas a una bifurcación, el camino se divide en dos y terminas en un destino distinto dependiendo de qué lado de la bifurcación tomas. Esa es la gran bifurcación de la humanidad, los que obedecen y se someten al Evangelio y los que no obedecen y los que no se someten al Rey Jesús. Ahí determina el destino de cada persona. Versículo 9. ¿Cuál será esa retribución? Versículo 9 dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y aquí, hermanos, Pablo hace referencia a la doctrina del infierno. La doctrina del infierno. Y es una doctrina que por supuesto al mundo de hoy, pero también a la iglesia de hoy, le incomoda. No nos gusta hablar ni oír del infierno. No, nos pone nervioso, ¿verdad? ¿Qué tal si en la escuela o en el trabajo o mi vecina me pregunta acerca del infierno? Híjole, ¿cómo hablo de esto? Lo sentimos demasiado pesado para poder hablar de esto. Un Dios de amor, ¿cómo puede mandar a personas al infierno? A veces así sentimos, ¿no? Pero tenemos que recordar, al estudiar esa doctrina, tenemos que recordar que Dios es justo. La Biblia enseña que Dios es justo. Él siempre hace lo correcto. Y también enseña que Dios es paciente. Dios es paciente, espera. No se apresura a la justicia, es muy paciente. Y también Dios en su infinito amor ha hecho todo. Ha hecho todo hasta dar a su propio Hijo para que personas rebeldes y lejos de Dios como tú y yo y todos allá afuera sean perdonados. Dios ha hecho todo en su infinito amor. Bueno, Jesús
en su ministerio, más que cualquier otro en la Biblia, enseñaba repetidas veces de un lugar de eterna ruina y separación llamado el infierno, ¿verdad? En toda la Biblia Jesús es quien más enseña sobre este tema. Y Jesús lo describió como un lugar de fuego eterno, de castigo eterno. Lo describió como un lugar de tinieblas, de un lugar de dolor eterno. Esos son los términos que Jesús mismo utiliza para hablar del infierno. Y ahora nos hace preguntar, pues, ¿cómo será ese lugar? ¿Habrá fuego? ¿Verdad? ¿Es el infierno un horno de fuego donde van las personas que Pablo describe en ese capítulo? Bueno, ¿cómo será ese lugar? Yo no sé exactamente. Por un lado, muchas veces en la Biblia, donde se menciona el infierno, hay lenguaje de fuego. Es muy recurrente esa imagen, ¿verdad? Jesús lo utiliza. Quizás la imagen más famosa viene de Apocalipsis, donde se habla de un lago de fuego, haciendo referencia al infierno. Pero también, por otro lado, reconocemos que muchas veces la Biblia utiliza lenguaje simbólico, lenguaje metafórico. Y en el Antiguo Testamento, en los profetas, varias veces fuego, esa imagen de fuego, representa el juicio de Dios sobre las naciones, el juicio que iba a venir sobre esas naciones antiguas, que iban a enfrentar el juicio de Dios. Y los profetas hablan de ese juicio con términos, con la imagen de fuego. Entonces, no sabemos, o sea, no es el punto de estudiar el infierno, tratar de averiguar exactamente cómo será ese lugar, ¿verdad? Si el fuego es simbólico, si el fuego es algo literal. El punto es, hermanos, y quiero que escuchen, el punto es ver todo lo que la Biblia dice acerca de este lugar, acerca del infierno, y darnos cuenta que es un lugar horrible, es un lugar aterrador. Y la realidad es que no es solo miseria, sufrimiento físico que se experimentará ahí. Creo que el peor sufrimiento será una miseria y sufrimiento espiritual, un sufrimiento emocional. Dice un pastor, y lo cito: entonces cuando el Señor regrese, los malvados serán entregados a la ruina eterna. ¿Quién puede imaginar los horrores que acompañarán la disolución de su personalidad? El remordimiento continuo de la conciencia. Imaginen esto, por toda la eternidad, el remordimiento de su conciencia. Si tan solo hubiera escuchado, si tan solo le hubiera hecho caso, si tan solo no hubiera tomado esa decisión. El remordimiento continuo de la conciencia, dice, los tormentos de la memoria, la angustia de la culpa y el terrible conocimiento de que su perdición es merecida. Imagínate, conocer, saber, yo merezco lo que estoy sufriendo. Sin embargo, sin esperanza, y es interminable. Pablo dice aquí en versículo 9 que ellos serán excluidos de la presencia de Dios. Hermanos, imaginen un lugar poblado de pecadores, donde la presencia de Dios, que hoy restringe la capacidad de maldad de los hombres en este mundo, donde esa presencia es retirada y se da rienda suelta a la maldad de la humanidad en ese lugar. Dice otro escritor, aunque la oscuridad, fuego, la angustia
el dolor harán que el infierno sea insoportable, la ausencia total de la presencia de Dios es lo que hace que el infierno sea lo que realmente es el infierno. El énfasis de Pablo en este texto no tiene nada que ver con lo que uno puede encontrar en el infierno y todo que ver con lo que está ausente en el infierno, la presencia y la gloria de Dios. Tener la conciencia de la presencia de Dios, sin embargo, estar completamente cortado y separado de Él, será sufrir el peor tipo de infierno imaginable. Hermanos, es por eso, por esta realidad que debemos seguirle diciendo a una cultura incrédula: Dios es un rey misericordioso, ven a Él. Dios es un rey misericordioso. Le debemos seguir diciendo, pero también no debemos sorprendernos cuando la cultura dice: me gusta y acepto que sea misericordioso, pero de que sea rey, ahí no. Eso no lo acepto. Lo de rey, no gracias. Prefiero autonomía, prefiero mi propio camino. Y ese es el infierno. Dios finalmente desterrando, exiliando a las personas a lo que han buscado, a lo que han elegido. J.I. Packer dice: las escrituras ven el infierno como una elección propia. El infierno es como un gesto de respeto de Dios por la elección humana. Todos reciben lo que realmente eligieron, ya sea para estar con Dios para siempre, adorándolo, o sin Dios para siempre, adorándose a sí mismos. Dios les da lo que ellos eligieron. Querían la autonomía, no querían a Dios en sus vidas, y Dios les entrega a eso. Y hermanos, ese es un tema serio. Jesús dijo en Mateo: no teman, ¿qué es lo que no deben temer? A los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Para Jesús, ser asesinado brutalmente ni se compara con lo que será el infierno. Así que le quiero pedir en esta mañana, si me escuchas, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Vendrá el juicio de Dios sobre ti si no obedeces el Evangelio. Hoy es el día de misericordia. Hoy se ofrece todavía Dios a ti misericordia y perdón. Su segunda venida, como ya dije, será tan diferente que su primera venida. En la primera, Jesús vino como un cordero. En la segunda vendrá como un león. Y sin Cristo será un día aterrador y sin esperanza. La primera vez que la justicia de Dios se derramó en la tierra, fue sobre un hombre colgado a una cruz afuera de Jerusalén. Y ahí Jesús llevó nuestros pecados, sufrió la justicia de Dios, sufrió el infierno por nosotros y fue nuestro sustituto en ese lugar. Él tomó nuestro lugar. Pero cuando Dios derrame su justicia por segunda vez, si no estás en Cristo y no has obedecido el Evangelio, ya no habrá más oportunidad. Y ese juicio caerá sobre ti. Oh amigo que estás aquí, no rechaces la salvación que hoy puedes tener en Jesús. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Versículo 10. Lo que vemos ahí es que todos los que han obedecido el Evangelio en ese día, estaremos asombrados, ¿verdad? Lo admiraremos, le adoraremos a Dios por su poder y su justicia. Le glorificaremos a Él cuando veamos que en su sabiduría hace justicia perfecta. O nadie dirá en ese día que Dios no fue justo. Nadie dirá que Dios no fue justo. No habrá queja. Toda boca estará cerrada.
Y nosotros diremos, Dios, tú eres bueno y todo lo has hecho bien. Como acabamos de cantar, cuán grande es Él. Eso será lo que está en nuestra boca en ese día. Tú eres bueno y todo lo has hecho bien. Bueno, terminamos rápidamente con versículos 11 y 12. La oración de Pablo por los tesalonicenses. Y Pablo, al pensar en esas realidades futuras y el sufrimiento actual de los tesalonicenses, le mueve a Pablo a orar por ellos. Y me llama la atención aquí que Pablo no pide un cambio de circunstancias para los tesalonicenses. Pablo no pide que la autoridad en Tesalónica sea reemplazada con una autoridad más tolerante. No pide que el gobierno romano dé más derechos a los cristianos, ¿verdad? Eso no es lo que Pablo pide. Y aquí es donde yo me doy cuenta de que muchas veces creo que pienso mal y oro mal en medio de una circunstancia difícil. Porque muchas veces he pensado y he pedido a Dios, Señor, esa persona que sigue haciendo daño a su familia y ellos ya no pueden con él, pero sus manos están amarradas, pues Señor, elimínalo a esa persona ya. ¿No has orado así, verdad? Señor, esa mujer que sigue levantando problemas, esa vecina que no nos deja vivir tranquilos, haz que se vaya de aquí, ¿verdad? O sea, quiero un cambio de circunstancias, quiero que las cosas cambien. Pero el ejemplo de Pablo aquí no es pedir un cambio de circunstancias, es pedirle a Dios ser sostenidos en medio de una dificultad. Interesante. Ahora, a veces un cambio de circunstancias es necesario, sí, pero Pablo, la actitud de Pablo nos debe hacer pensar cómo es que oramos en medio de esas circunstancias difíciles que nos llegan en la vida. Bueno, también Pablo aquí ora en versículo 11, que sean considerados dignos de su llamado. ¿Qué llamado? Bueno, el llamado a la salvación. Muchas veces Pablo se refiere a los cristianos como los llamados. Hemos sí respondido a un llamado divino cuando Dios nos llamó a la salvación. En Romanos Pablo dice que somos los llamados a pertenecer a Jesucristo. Y Pablo pide que Dios les ayude a vivir dignos de ese llamado, dignos del llamado a pertenecer a Jesucristo. Entonces le pregunto, cristiano, en esta mañana, ¿estás viviendo digno? ¿Estás viviendo a la altura de uno que ha sido llamado a ser hijo y representante de Jesucristo? Pablo ora que vivamos dignos del llamado que hemos recibido. Y también pide que Dios cumpla en ellos todo deseo, todo instinto de bondad y obra de fe. Y a mí me encanta esto. Es como si Pablo dijera, ¿tienes un deseo de hacer algo para Dios, para su reino? ¿Un deseo de bondad? Dios está ahí listo para ayudarnos a cumplir ese deseo de bondad. O sea, ¿tienes el deseo de hacer un estudio bíblico con una persona en su trabajo, un amigo? Dios está ahí, listo para ayudarte a cumplir ese deseo de bondad. ¿Tienes un deseo de recopilar comida y llevar despensas a los necesitados? Ahí está Dios, ayudarte. ¿Tienes un deseo de trabajar con huérfanos? ¿Un deseo de bondad? ¿Una obra de fe? Ahí está Dios, listo a ayudarte a cumplir ese deseo. ¿Tienes un deseo de llevar el evangelio a un pueblo aquí en Oaxaca que no lo tiene? Ahí está Dios. Y Él nos encuentra ahí y lo hace posible. Nos ayuda a cumplir cada obra que proviene de fe por su poder. Para mí eso es hermoso. Pablo ora así. Bueno, versículo 12. A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme
a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El deseo de Pablo es que sus vidas den gloria a Dios en todo. Y para ese fin ora Pablo. Y me gustaría terminar en esta mañana pues orando estos versículos sobre nosotros. Así que acompáñenme, hermanos, a orar. Oh Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de dos realidades: la cruz de Cristo y el regreso de Cristo que hemos visto hoy. Y yo confío, Señor, si mantenemos esa perspectiva, seguramente viviremos como es digno del llamado con que tú nos has llamado. Oh Señor, que esta iglesia viva a la altura de nuestro llamado. Esa es nuestra oración. Señor, yo pido que cumplas todos los deseos de bondad y toda obra de fe que hay en mis hermanos, y que los respaldes con tu poder, para que tu nombre sea glorificado a través de nosotros, a través de esta iglesia. Y todo esto es posible, Señor, a través de tu gracia. Y si hay alguien aquí que no ha conocido esa gracia, que no ha obedecido el Evangelio de Jesucristo, en tu misericordia pido, Señor, que des arrepentimiento y fe a esa persona. Gracias por tu palabra. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.